Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a hablar sobre los cruces de híbridos. Los cruces de híbridos en genética involucran procesos de hibridación que toman en cuenta dos características de cada individuo parental. Las dos características estudiadas deben ser contrastantes entre sí y deben ser tomadas en cuenta simultáneamente a la hora del cruce. ¿Qué son los cruces de híbridos? Los cruces de híbridos en genética involucran procesos de hibridación que toman en cuenta dos características de cada individuo parental. Las dos características estudiadas deben ser contrastantes entre sí y deben ser tomadas en cuenta simultáneamente a la hora del cruce. El naturalista y monje Gregor Mendel usó el tipo de cruces para enunciar sus conocidas leyes de herencia. Los cruces de híbridos se relacionan directamente en la segunda ley o principio de la segregación independiente de los caracteres. No obstante, existen excepciones a la segunda ley. Las características que se heredan independientemente se están codificadas en genes que se encuentran en el mismo cromosoma, es decir, físicamente juntos. El cruce empieza con la elección de los parentales que deben definir en dos características. Por ejemplo, una planta alta con semillas lisas y es cruzada con una planta baja de semillas rugosas. En el caso de los animales, podemos cruzar un conejo de pelaje blanco corto con un individuo del sexo opuesto con pelaje negro y largo. Los principios encontrados de Mendel nos permiten hacer predicciones sobre el resultado de los cruces antes mencionados. Según esta ley, la primera generación filial constará de individuos que exigen ambos riesgos dominantes, mientras que en la segunda generación filial encontraremos las proposiciones. Leyes de Mendel. Gregor Mendel logró dilucidar el mecanismo principal de la herencia gracias a los resultados arrojados de distintos cruces de las plantas del guisante. Entre sus postulados más importantes destacan que las partículas relacionadas con herencia, ahora llamadas genes, son discretas y se transmiten intactas de generación en generación. ¿Qué es la ley de segregación independiente? La ley de segregación independiente nos permite predecir cómo se hereda una sola característica asociada a un solo gen, pero en algunos casos podríamos querer predecir la herencia de dos características asociadas a dos diferentes genes. ¿Cómo podemos hacer esto? Para hacer una predicción exacta necesitamos saber si los dos genes se heredan de forma independiente o no. Es decir, necesitamos saber si ellos se ignoran el uno al otro cuando se reparten en los gametos, o si aparecen juntos y se heredan como una unidad. Cuando Gregor Mendel se hizo esta pregunta, encontró que diferentes genes se heredan independientemente unos de otros, siguiendo lo que se llama la ley de distribución independiente. ¿Qué es la ley de la distribución independiente? La ley de la distribución independiente de Mendel establece que los alelos de dos o más genes diferentes se reparten en los gametos de forma independiente, el uno del otro. En otras palabras, el alelo de un gen recibe un gameto no influye en el alelo que recibe otro gen. Ejemplo de genes del color del guisante y la forma del guisante. Veamos un ejemplo concreto de la ley de la distribución independiente. Imagina que cruzamos dos plantas de guisantes genéticamente puras. Una con semillas redondas amarillas, que serían 2Y mayúscula y 2R mayúscula. Y otra semilla arrugada y verde, que serían las mismas letras pero en minúsculas. Debido a que cada padre es homocigoto, la ley de la segregación nos dice que los gametos de las plantas arrugadas verdes son R y Y, y los gametos de las plantas redondas amarillas son R y Y pero en mayúsculas. Eso nos da la descendencia F1, que es el R mayúscula y R minúscula, al igual que la Y mayúscula y la Y minúscula. El alelo que especifica el color amarillo de la semilla es dominante al alelo que especifica el color verde de la semilla, y el alelo que especifica la forma redonda es dominante al alelo que especifica la forma arrugada, como se muestra por las letras mayúsculas y minúsculas. Esto significa que las plantas F1 son amarillas y redondas, puesto que son heterocigotas por dos genes. Las plantas F1 se llaman dihíbridas. Di2, híbrido heterocigoto. Una cruza entre dos
dihíbridos o de forma equivalente la autofecundación de dihíbridos. Se conoce como cruza dihíbrida. Cuando Mendel hizo esta cruza y miró a la descendencia, se encontró que había 4 categorías diferentes. Esta relación fue la pista clave que llevó a Mendel de la ley de la distribución independiente. Esto se debe a que una proporción de 9:3:3:1 es exactamente lo que se esperaría ver si la planta F1 creó 4 tipos de gametos, espermatozoides y óvulos, con la misma frecuencia, Y y R mayúscula, Y R minúscula, Y minúscula, R mayúscula y R minúscula. En otras palabras, este es el resultado que nos gustaría proceder si cada gameto conseguiría al alzar un alelo Y mayúscula o Y minúscula. Y minúscula es un proceso separado. También consiguiera el azar de un alelo R mayúscula o R minúscula, creando 4 combinaciones igualmente probables. ¿Cómo se realizan los cruces dihíbridos? Supongamos que necesitamos cruzar una vaca de piel con manchas sin cuernos con un toro de piel sin manchas y cuernos. La ausencia de manchas y de cuernos se presencia en estado homocigoto. Piel con manchas sería P mayúscula, piel sin manchas sería P minúscula. Presencia de cuernos sería N mayúscula y ausencia de cuernos N minúscula. Progenitor 1. Vaca, piel manchada, P mayúscula y P minúscula. Sin cuernos, N mayúscula y N minúscula. Progenitor 2. ¿Qué sería el toro? Que sería piel sin manchas, 2P minúscula con cuernos y N mayúscula y N minúscula. Pasos para un cruce dihíbrido. Primer paso, determinar los genotipos de cada progenitor. Recuerde que cada especie debe identificar 4 alelos porque se están estudiando 2 características, progenitor 1 y progenitor 2. Segundo paso, sacar los gametos de cada progenitor con 2 características. Entonces, cada gameto debe llevar un alelo de cada carácter, así como esa imagen que está ahí, de progenitor 1 y progenitor 2. Tercer paso, escribir cada gameto obtenido en el cuadro de Punnett y realizar los cruces respectivos, como ese ejemplo que está ahí. Cuarto paso, realizar los respectivos análisis como fenotipo, genotipo, carácter denominante, carácter recesivo, especies homocigóticas, especies heterocigóticas, teniendo en cuenta que se deben estudiar las 16 posibilidades de que los descendientes tengan una u otra característica.